orquestación se vuelve muy difícil de implementar. Es decir, si viene esta llama un servicio, pero depende de que el resultado del otro servicio y me voy así, la capa de orquestación se vuelve realmente tendrías que pensar ahí en... Ya no podés tener necesariamente transacciones. O sea, transacciones en el sentido específico de una transacción. Probablemente se va a tener que pensar en operaciones que anulen a la operación anterior. Sí. Lo cual lo hace más complejo. También. Por eso Microsoft o IBM con su software MQ le tiran mucho a solo el traspaso de mensajes y aseguran de que esté, porque solo esa forma orquestan. De hecho encontré un artículo en InfoQ que habla de los servicios orientados a entidades, algo así. En los comentarios de ese artículo hay alguien que dice esto no es válido, deberían de leer este artículo, y entonces hay un artículo que dice más o menos eso, de que no está tan de acuerdo en este mapeo de todas esas capas, y él propone algo diferente. Se los voy a mandar para que lo discutamos. De hecho había pensado que esa es otra forma de ver SOA. Digamos, esta es una forma. La persona que escribió ese artículo tiene una opinión diferente y él plantea algo diferente, pero quiero que veamos esto, cómo lo plantea, y después vamos a ver lo que opina este profesor. La idea de la capa de orquestación es parametrizar de alguna manera, es tener una correlación en cómo está el proceso de negocio definido, y que aquí yo pueda armar ese proceso de negocio, solo que ya no en lenguaje del negocio, sino en lenguaje de cómo voy a componer los servicios para llevar a cabo ese proceso de negocio. Esa es la idea de BPL. Ahí ya entra lo de BPM. Hay, no sé, diferentes enfoques para lo de BPM. En algunas herramientas, por ejemplo, yo no veo el BPL como tal, eso lo genera la herramienta, y lo que tengo es una presentación visual de cómo voy a armar los procesos de negocio con el estándar de BPMN, Business Process Modeling Notation. Entonces, de manera gráfica represento los procesos, hay un estándar de que esto significa una actividad, aquí hay, y por abajo la herramienta viene y lo traslada a BPL. Esa es una forma de hacerlo. Hay otro estándar que es XPDL, que está más orientado a la parte de la definición del proceso, no tanto a la orquestación. O sea, al final de cuentas, la idea de la orquestación es cómo voy a armar todos los servicios que tengo para saber en qué secuencia se tienen que ejecutar, qué variantes puede tener el proceso, y la capa de orquestación es la que va a controlar todo eso. O la idea es que esa capa de orquestación sea la que controle todo eso. Si hablábamos en la clase anterior del ejemplo de lo de aduanas, de que yo tengo diferentes sistemas que voy a utilizar en el contexto del proceso de despacho. Entonces, alguien tiene que controlar la ejecución del proceso de despacho desde el punto de vista informático y saber, bueno, cuál es la siguiente actividad y cómo voy a interactuar con sistemas, si es que lo voy a hacer en cada una de las actividades de ese proceso. Esa es la idea de la capa de orquestación. Precisamente orquestar los procesos, los servicios en el contexto de un proceso de negocio. Fíjate que yo estaba leyendo un poco y no comprendía muy bien, porque había una comparación de que la capa de orquestación no manejaba estados, sino solo consumía resultados. Entonces digo yo, bueno, pero si tiene una secuencia y no se cumplen ciertas condiciones, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar perdido por ahí? ¿O qué acciones debería tomar? Porque no se cumplen las condiciones para que continúe. Es que en alguna medida sí tiene que manejar un estado, porque digamos, esa capa es la que se va a encargar de un proceso de negocio. Como puede durar un día, puede durar semanas, meses, eso va a depender de cómo funciona el negocio. Entonces, un proceso de negocio puede ser, bueno, duró unas horas, puede ser que duró una semana, por ejemplo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, las actividades no van a ocurrir en una sola ocasión, en un solo momento del tiempo. Van a ocurrir en diferentes momentos del tiempo. Entonces yo tengo que saber
por dónde voy en el Por eso contexto del proceso de negocio. Por eso me pareció extraño, pero sí lo encontré en una lectura y decía, pero no puede ser que no maneje estados, sino así como un resultado. Si maneja un resultado, tiene que saber ese resultado, le va a servir para continuar su camino. Digamos, sí tiene que saber, al menos en qué actividad se encuentra una instancia del proceso. Lo que probablemente, o quizás es una interpretación de lo que vos decís, es el hecho de que cómo voy a mover el proceso hacia adelante va a ser a través de la ocurrencia de eventos. Entonces la ocurrencia de eventos le va a informar, en este caso al motor de los procesos. Mira, ocurrió un evento. El motor de procesos de negocio se tiene que saber ese evento a qué instancias de proceso afecta y entonces mover el proceso hacia adelante. Esa podría ser una interpretación de eso. Ahora, como yo, la verdad que nunca me metí a esa parte, pero en la orquestación del proceso, sí, entonces uno tiene que como decir, orquestar cómo debería funcionar, como un modelo de decir, bueno, esta es la secuencia que debería seguir, ¿no? Sí, digamos, si este fuera el proceso para hacer las compras en una organización, recibes una orden de compra, la van a evaluar, van a ver si hay inventario, y digamos que el proceso no es solo de, ya está la orden de compra, sino que la tengo que entregar, digamos, que ahí termina. El proceso de la que me hacen una compra es hasta que yo entrego la mercancía a un cliente. Entonces, van a haber sistemas dentro de la organización que te van a ayudar a todo eso. Probablemente esos sistemas fueron desarrollados pensando en, bueno, tengo que tener la contabilidad, entonces hay un sistema propio de la contabilidad.